Bien, y vamos precisamente a conversar acerca de este escenario que, si bien faltan algunos antecedentes, ¿no? Son 9 los candidatos que van a ir o irían hasta ahora, porque podría haber problemas con las firmas. Claro, el CERVEL tiene que revisarlas. Todavía, sí. En una semana más ya lo tendríamos claro, pero ya son 9 candidatos que por lo menos están firmes para ir de aquí a noviembre próximo en la papeleta. Vamos a conversar de este tema con el analista electoral, director de Tú Influyes, Axel Callis. Gracias por el contacto, Axel, muy amable. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Seba? Hola, Frecia, buen día. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Axel, 9 candidatos finalmente, ya podremos ir al detalle, pero en un panorama general, ¿cómo ves el escenario de cara a noviembre? ¿Cuán fragmentado está esta carrera presidencial? No está más fragmentada. Yo creo que hay muchas personas que andan como alarmando, así como que estaríamos en una especie de archipiélago y esta se parece bastante a la del 2013. Claro, falta Michelle Bachelet, que era como una figura muy gravitante en ese minuto. No es el caso peruano, pero dices tú. Claro, que andan diciendo, hoy en Perú. La diferencia entre Perú y Chile es que en Perú pueden haber 15 candidatos, 14 candidatos, donde todos tienen el 10%. Pero acá claramente tenemos 2 candidatos que vienen de una primaria con pactos que superaron el 1.000.000 de votos, que de acuerdo a los antecedentes históricos que tenemos, 1.000.000 de votos en una primaria es un pasaporte a la segunda vuelta. Eso es así desde Ricardo Lagos hasta Sebastián Piñera en 2017. Entonces acá no es que tengamos una majamama de candidatos, tenemos 2 candidatos muy bien perfilados. Y luego tenemos otros 2 candidatos que aparentemente, candidatas, que Yana Proboste y José Antonio Kast, que están ahí en una clase media alta, que van a ser clave sus campañas. Y después tenemos un grupo de candidatos de los cuales ya hay varios, 3 o 4, que se repiten el plato, ya que no son ninguna novedad, y que lo están haciendo, yo creo que por motivos políticos de marca, como el caso de UPA, de Unión Patriótica con Eduardo Artés, hasta por motivos personales o empresariales o de sobrevivencia política, que es todo este paquete de Parisi, Artés, Marco Enrique, que ya se repite en el plato ya no sé cuántas veces, 4 veces Marco Enrique. Y por lo tanto no veo esta como alarma, que hay muchos candidatos. Lo más probable es que a lo mejor se caiga 1 o 2 y quedemos con menos candidatos que las últimas 2 elecciones. Ahora, si vamos ya a lo más particular, por ejemplo, hay 4 que se repiten, ¿no?, de estos 9, pero uno que llamó mucho la atención fue Marco Enrique Jaume, porque además lo dice el día antes, también en estos años en medio de un tema legal por platas políticas. Entonces, acá se preguntan muchos dónde está la estrategia. ¿Será una estrategia? ¿Es para que sea más llamativo su partido, el PRO? Pero si pierde también dejaría en muy mal lugar la propia colectividad. Entonces, ¿por dónde iría una estrategia, si es que es lo que tiene Marco Enrique Jaume, cuando las posibilidades quizás son muy distintas a las que tenía un Marco Enrique Jaume en el 2009, por ejemplo, y cuando era más competitivo? Mira, Frecia, yo creo que lo de Marco Enrique primero no tiene nada estratégico, nada, absolutamente nada, porque en el fondo él supeditó esta candidatura a la votación que hubo el fin de semana, el viernes pasado, el sábado, del CERVEL, donde se le habilita, entre comillas, recepcionando el fallo del Tribunal Constitucional, en la cual ingresa nuevamente a el padrón y por lo tanto queda habilitado para ser electo y votar, o sea, para ser candidato y votar. Historia que no ha terminado, porque puede ser esto recusado ante el TRICE, me imagino, y me imagino que alguien lo hará, ante el TRICE, que es el tribunal que califica finalmente en última instancia y que está compuesto por miembros de la Suprema, que sabemos que algunos de ellos no se llevan muy bien con los del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí eso está en veremos. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones para destruir el PRO? Porque en el fondo el PRO, al quedar absolutamente solo, lo más probable es que se extinga a final de año, porque no va a conseguir el 5%, claro. y no lo veo tampoco consiguiendo 4 parlamentarios, es decir, no va a cumplir con los requisitos. Entonces, y al mismo tiempo sacar a Alejandro Guillé, que en una carta más o menos segura, en alguna buena circunscripción, es una persona que fue candidato presidencial. Entonces,
Yo no encuentro nada de estratégico lo de Marco Enrique, sino que más bien una motivación personal de estar en los medios, de estar en la agenda, pero no creo que sea, en términos de arrastre o adhesión política, no creo que sea significativo. La última vez él viene decayendo en forma exponencialmente negativa, 20, 10, 5, o sea, vamos a ver qué sucede, pero lo más probable es que sea absolutamente irrelevante en la próxima elección. O sea, daño no le va a hacer al nuevo pacto social, ¿no? Que es como ahora se llama la unidad constituyente. Sí, pero es que esa forma de entender la política como que los espacios fueran baldosas donde se disputan, acá las tendencias que tenemos los últimos 4 o 5 años es que desde la elección de Sebastián Piñera y después del carrusel de elecciones que hemos tenido desde el plebiscito, es que los electores entran y salen y son grupos distintos. De hecho, ha votado más de 9,5 millones en los últimos 4 años y no todos han coincidido. Es decir, en el último plebiscito entró 1.271.000 jóvenes que luego fueron muchos de ellos a votar y le dieron la direccionalidad a la elección de mayo y a la constituyente. Y después algunos participaron en la segunda vuelta a gobernadores, otros se restaron, que son distintos a los que votaron en primaria. Es decir, acá tenemos públicos distintos que entran y salen de las elecciones. Por lo tanto, esto no es que se vea como el continuo izquierda-derecha. Los electores están valorizando más bien atributos, historias y dimensiones que tienen que ver con otras cosas. Ajá. Lo más importante acá, por ejemplo, el cambio generacional, que para mí es una de los pilares que está marcando la gente. Axel, y en ese sentido, por ejemplo, enfocándonos en particular en la oposición, la centroizquierda y la izquierda, ¿cómo queda finalmente compuesta esa carrera? Porque se esperaba una candidatura de la lista del pueblo, llega finalmente Diego Ancalao, se esperaba también a Cristian Cuevas, que no entra a la carrera, está Eduardo Artés. ¿Cómo queda perfilado ahí esa carrera para Jasna Proboste y para Gabriel Boric, por ejemplo? O sea, ellos no son parte o sea, yo creo que Gabriel Boric está en una tecla que es distinta. Él activó mucha gente en la primaria y gente menor de 35 años. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si esas personas van a ir a votar nuevamente en la presidencial. Yo creo que sí. Jasna Proboste está en una tecla mucho más tradicional. Ahora, lo que sí debemos constatar es que la lista parlamentaria, por lo menos lo que yo he alcanzado a ver entre anoche y hoy día, poca ayuda a Jasna Proboste a tener un despliegue y una musculatura territorial importante. No es una buena lista la de ex Unidad Constituyente, Nuevo Pacto Social, ya no me acuerdo, o sea, como que ha cambiado tantas veces de nombre. Nuevo Pacto Social. Claro, Nuevo Trato, Nuevo Pacto. Ya no, Nuevo Pacto. Bueno, Nuevo Pacto Social. Nuevo Pacto Social. Bueno, entonces tenemos la región metropolitana, esa lista ya no lo quiero decir, pero es muy débil, muy débil. Es decir, es un relleno de nombres por cumplir. Ahí no hay ningún gran nombre. No está Pancho Vidal, que lejos era el mejor nombre que tenía. No, podría haber estado Heraldo Muñoz, podría haber estado Karina Goich. Es decir, personas con cierta espalda en términos populares. Y entonces acá Jasna Proboste yo creo que tiene otro problema, que es que la lista al Senado no la acompaña. Hay que ver cómo queda la lista de diputados, que a lo mejor es un poco mejor que la del Senado. ¿Y cuán relevante es eso, Axel? ¿Y cómo queda, por ejemplo, Chile Vamos respecto a esa conformación parlamentaria que le da, como entiendo, un soporte también a la presidencial? Mira, todavía no he visto el detalle, todas las listas, todos los candidatos, pero evidentemente que llamémosle, es como las zapatillas. Una buena suela te adhiere más al terreno y te genera mayor adherencia al terreno en términos presidenciales si tú tienes un buen staff de candidato a diputado. Es prematuro para evaluar eso, y esto es una relación que es sincrónica, es decir, el candidato presidencial que le entrega valor a un parlamentario, el parlamentario lo recoge y lo usa como arma, como foto, como discurso y también como relato. Y a poco andar, vamos a ver, yo creo que en un mes más, después del 18 de septiembre, ya un poco después de las fiestas patrias, cuáles son las fotos que venden y las que no venden, en términos de adherencia, esto que es lo que me estoy diciendo, en términos presidenciales para el parlamentario. Un buen staff, una buena plantilla parlamentaria está asegura una votación relevante.
nuevo pacto social. Me voy a equivocar muchas veces en los próximos días. Estamos acostumbrándonos, está bien. Sí, estamos en el cambio de lenguaje. El nuevo chiringuito, como se decía en España, el nuevo pacto social, por lo que he visto yo en senadores, insisto, no es una buena lista. La de Chile Vamos sí es una mejor lista, sobre todo en región, acá en Santiago también. Y para qué les digo la de Nuevo Trato, la de Apruebo Dignidad, y yo creo que ha logrado parar una muy buena lista a lo largo del país. Bien, Axel Callis, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Seguramente vamos a estar tomándole el pulso de aquí a noviembre y un poquito más. Que estemos muy bien. Gracias, Axel. Sí, perdonen porque todavía no me aprendo los nombres, así que estamos todos en eso. Estamos igual, estamos Axel, no reacomodándonos. Chao, que esté muy bien. Ya, cuídense. Chao, chao. Buenos días.